Ya la tengo. Bueno, después hablamos de etiquetado frontal. Dale. ¿Qué tal, diputada Barnaza? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Hacía rato que no te veía, Karen. ¿Cómo estás? Bien, hoy un poco atragantada, así que me van a escuchar con una voz extraña. No estoy mal de la garganta. Recién me atraganté yo solita nomás, así que por eso sueno raro. Bueno, Claudia, pasando momentos difíciles con esta cuestión de la pandemia, la saturación de camas que estamos leyendo en todas partes que estamos llegando. ¿Las restricciones crees que están bien o que van a sumarse? ¿Qué es lo que se percibe? ¿Se va a restringir más? ¿Y cómo va a reaccionar la gente que necesita salir para trabajar? Mira, hay una preocupación que se palpa y además las malas noticias referidas a un querido periodista que falleció ayer, creo que sí, aumentaron un clima de tristeza social. Mis palabras para la familia de Mauro Viale, sí, aprovecho este espacio porque además recuerdo en particular que lo vi mucho en redes que lo valoraban como un gran productor de sus programas. Era un gran productor periodístico. Sí, recuerdo cuando yo fui en mi primer mandato que antes de participar de sus programas me llamaba él. Él me llamaba y me explicaba de qué iba el programa. Digo, lo quiero comentar porque doy fe de lo que dicen. Así que obviamente que hay un clima de tristeza social y de preocupación social que ya no es un clima individual, una percepción individual, un sentimiento individual, sino que es un sentimiento colectivo. En ese marco quiero recordar que cada vez que leemos los informes del COVID, en el encabezado el Ministerio de Salud dice sala de situación. Y lo quiero comentar porque todos estamos inmersos en una sala de situación donde las decisiones se toman minuto a minuto, hora a hora, día a día. Y esto es lo que estamos transitando y por supuesto que no estamos acostumbrados. Uno quisiera una planificación racional, con metas, con plazos, donde uno tuviera cierta previsibilidad para las próximas semanas, para el próximo mes, porque estamos todos criados bajo las consignas y el enfoque de la planificación normativa, ¿no? Racional, de largo plazo. Y no, esto no es posible. No es posible. Así que me parece que el tema de las restricciones se están evaluando momento a momento. Y yo sé que está en discusión el tema de las escuelas y vivo en una zona caliente, como es el conurbano, el Gran La Plata. Vivo en la zona donde muchas mamás se trasladan en trenes, en colectivos para llegar a la escuela. A veces una mamá que eligió una escuela fuera de su barrio por darle una mejor educación a su hijo, a su hija. En fin, eso trae muchísimo traslado. Así que sí, seguramente estamos todos atentos y atentas a las noticias y cambiarán minuto a minuto. Bien. No puedo decirte otra cosa. Yo confío. Lo que estoy segura es que confío en las autoridades sanitarias nacionales y en las autoridades sanitarias de mi provincia. Y sé que harán lo mejor en cada momento. Diputada, ¿cómo le va? Leonardo Fredes la saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? En este contexto, ¿cómo ve el papel de la oposición y fundamentalmente de Juntos por el Cambio? Bueno, ya lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a decir. A veces lo siento un poco inmaduro, cuando no irresponsable. Porque siempre están quejándose de cosas que son obvias. O sea, por un lado, la restricción económica, la caída de los índices de la economía, la detención del crecimiento económico, de la actividad económica. ¿Quién no va a estar de acuerdo que eso nos preocupa? Por otro lado, siempre poniendo sospechas sobre las vacunas, lo cual atenta contra la campaña de vacunación, incluso generando confusiones entre dos marcas de vacunas chinas. Luego también generando una preocupación acerca de la cantidad de vacunas que llegan. Todos estamos preocupados por la cantidad de vacunas que llegan. Por supuesto quisiéramos que llegaran todas juntas al mismo tiempo y para vacunar a toda la población. O sea, me parece que en algunos momentos se comportan con una inmadurez que raya con la irresponsabilidad. Usted decía que siempre lo dijo, bueno, pero uno por ahí dice en este escenario que es un poco más complejo, que la gente ya lo ve casi en lo cotidiano, que se agravó la pandemia y de hecho los números lo marcan, por ahí se esperaba otra actitud diferente a la que habían tenido en los últimos meses.
Sí, prefiero rescatar a algunos actores del Juntos por el Cambio que no casualmente son los que tienen responsabilidades de gobierno y que han tomado medidas restrictivas en sus propios territorios, pero igualmente, aún en esos casos, me llama la atención que una cosa es la que dicen en su territorio y otra cosa es la que firman cuando se junta la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio. Eso me parece bastante incongruente. ¿Y qué tal, diputada Débora Urrieta? La saluda. ¿Cómo ven este contexto, este análisis de posponer un mes las PASO? Digo, ¿alcanza con posponer un mes? ¿Sabemos si septiembre la situación va a ser mejor que el mes previo? Digo, ¿cómo lo está viendo? Y sobre todo porque usted fue veedora en unas elecciones fuera del país. ¿Cómo las vio allí, en El Salvador, si mal no recuerdo? Sí, estuve en las primeras elecciones que se hicieron en América con COVID, ¿no? Uh-huh. Y que pudimos, o por lo menos en las que nosotros pudimos ser observadores y ver cómo transcurrían. En primer lugar, una aclaración respecto de la confusión que surge a veces en la ciudadanía por la fijación de fechas que ha hecho ya nuestro gobernador. Por supuesto que nuestro gobernador va a adaptar esas fechas a las postergaciones que se definan a nivel nacional, pero por un tema de plazos de la legislación provincial ya tuvo que presentar las fechas. Uh-huh. Y por otro lado, reconocer que el traslado parece de bastante sentido común, porque ese traslado a septiembre y noviembre resuelve el tema del frío, ¿no? Y que sabemos que el virus se comporta con mayor virulencia en el frío. Entonces, me parece bastante razonable el traslado. Y respecto a la observación que hice en El Salvador, lo que uno pudo ver es que se puede votar en contexto de pandemia con los cuidados necesarios. Uh-huh. Hace un momento hablamos con Tonelli y nos insistía lógicamente en su postura de crítica a la gestión, muy a tono con el famoso comunicado de Juntos por el Cambio de la semana pasada. Y él hablaba de la vacuna Pfizer, ¿no? Lógicamente no vienen buenas noticias del lado de China con las vacunas y en cuanto a la efectividad y demás, pero él y compañeros de bancada hablan de Pfizer y de esa palabra negligencia, la cual el laboratorio pidió que se cambiara en la ley que todos en consenso armaron el año pasado para garantizar la indemnidad de laboratorios en caso de disputas y demás, pero que era esa palabra y que ellos mismos le propusieron al presidente cambiarla o rehacer la ley, que ellos estaban de acuerdo en volver, ellos digo Juntos por el Cambio, y recibieron una negativa. ¿Por qué no tenemos la vacuna Pfizer, diputada? ¿Usted cree? Primero te comento algo. Sí, vos crees, sí, por supuesto. Siempre son puntos de vista, por supuesto. Primero una aclaración respecto a las vacunas chinas. Sí. La información que se difundió tiene que ver con la vacuna Sinovac, no con la Sinopharm. Sí, que es la que se aplica a nuestro país, con lo cual la efectividad de la Sinopharm es una efectividad muy alentadora y que sirve para generar, digamos, una defensa en la población. Por supuesto, uno quisiera que todas las vacunas tuvieran el 100% de efectividad, pero la efectividad de la Sinopharm es una efectividad que es muy alentadora en términos de conseguir la inmunidad. Así que quería aclarar esto porque sí, correctísimo, correctísimo. No hay malas noticias respecto de la vacuna china que está en la Argentina. No hay malas noticias. Y respecto de Pfizer, yo me haría otra pregunta. En vez de dejarnos gobernar por los laboratorios y sus condicionamientos, ¿por qué no pensamos desde Naciones Unidas una liberación de las patentes? Y además me parece que uno tiene que confiar en que quien está negociando con Pfizer negocia de la mejor manera posible. No puede ser que estemos más de acuerdo con lo que piden los laboratorios que con las condiciones que ponen los congresos nacionales. O sea, ¿por qué pensar que nosotros tenemos que ceder? ¿Por qué no cede Pfizer? O sea, ahí hubo un tema, me estás dando a entender que hubo un tema de un pedido concreto que no sabemos hasta el punto cuál fue, porque esta pregunta la han hecho a la ministra y no satisfizo su respuesta a los legisladores, pero que algo hubo
que hizo que Pfizer no llegara aquí a la Argentina, pero por una cuestión del laboratorio, cuando con el resto de la región no tuvo ningún problema y es una buena vacuna, buena, otra vez, caigo yo en la situación de bueno o mala, es una vacuna aprobada, punto, que está teniendo resultado como otras, más, menor, mayor, menor, se está viendo todavía, porque no hay conclusiones. Por eso pregunto, entonces... en realidad las respuestas respecto de las condiciones de Pfizer ya las había dado Ginés González García cuando era ministro, respecto de que había condiciones que no estaban dispuestos a aceptar. No sé si han cambiado, no sé cómo avanzaron las conversaciones, desconozco el estado actual de las conversaciones y por supuesto me alegraría muchísimo que se llegara a un buen puerto. Cuando esas conversaciones lleguen a buen puerto, sí, tengan por cuidado que el Poder Ejecutivo va a pedir los cambios legislativos que sean necesarios y nosotros los haremos rápidamente. O sea que es posible que haya un cambio en la ley a pedido de Pfizer o de cualquier otro laboratorio. No. Las leyes siempre no, eso es lo que quiero aclarar. Las leyes siempre se pueden cambiar. Siempre se pueden modificar. Sí. Pero yo lo voy a hacer a pedido de las autoridades nacionales. Se entiende. No a pedido de un laboratorio. ¿Pero hubo algún pedido por parte de las autoridades nacionales para cambiar esta palabra negligencia, que fue la explicación que dio Ginés González García, quien aclaró que las relaciones con el laboratorio seguían bien, digamos? Sí, seguían negociando. Exacto. Hasta hace una semana, desde las comunicaciones que recibo de mi bloque, no hemos recibido ningún pedido de modificación. Hasta ahora. Claro. Quizás lo han recibido las autoridades de mi bloque y yo no esté en conocimiento, lo cual puede pasar y es absolutamente normal que sea así, porque son las autoridades del bloque las que hacen estas negociaciones con el Poder Ejecutivo. Ahora, entonces... Vamos del otro lado, trato de hacer este mismo ejercicio que hice con Tonelli. No hay animosidad contra Pfizer, entonces, como si a veces la oposición la tiene con los laboratorios chinos y rusos por una cuestión ideológica, que tampoco es así, claro, porque ellos dicen que no, pero sí que al gobierno le convino, por alguna que otra razón, hacer el trato primero con ellos, y no fue que fue lo primero que encontró de lo que se pudo abastecer. Se entiende la negociación desde distintos puntos. Totalmente. Pero... Así como supongo que hay nada más que una confusión en materia de efectividad de las vacunas chinas, y solo creo que hay una confusión y no una mala predisposición hacia las vacunas chinas, del mismo modo espero que a todos les quede claro, y a todas y a nuestros televidentes les quede claro que no tenemos ninguna animosidad con ningún laboratorio. Como dijo nuestro jefe de bloque, si tengo que ponerme una vacuna que hizo Clarín, me la voy a poner a esa vacuna. Para que quede claro. No, se me la había perdido esa. Leo tantas cosas por día que se me la perdí. Lo dijo en una de las... En un cierre, en una sesión. Se me perdió. Exactamente. Así que respondo con esta figura que hizo Máximo Kirchner, que me pareció muy inteligente. O sea, esperamos todas las vacunas posibles, nunca resignando soberanía, nunca condicionando el patrimonio de la nación. Por lo tanto, ya llegará el momento en que se cierren las negociaciones con Pfizer, y si las autoridades nacionales nos recomiendan hacer un cambio de ley, lo vamos a hacer, pero por recomendación de las autoridades públicas, no por recomendación de los laboratorios. Ahora, sacar la palabra negligencia sería resignar soberanía, ¿o cómo lo ve usted en ese sentido? No, para nada. Estoy diciendo... Para ver cómo era su postura respecto de ese término, que por algo, de hecho, se lo agregó después, creo que a pedido de la diputada Cecilia Moró, no me acuerdo, alguien de su propio bloque pidió que esté ese término en el proyecto de ley. Sí. No, supongo que lo que quise decir es que estoy a la espera de esas negociaciones, y que son esas negociaciones las que me van a decir o las que nos van a transmitir cuál es la modificación legal. No tengo una particular toma de posición respecto de una palabra u otra, porque ya sería entrar muy finito en la negociación y dejo que eso esté en manos de quienes conocen más las implicancias de cada término en una ley, digamos, ¿no? O sea, supongo que negligencia lo que hace es poner cierta responsabilidad negligente en cabeza de los laboratorios, y esto le traerá alguna preocupación a Pfizer, pero no lo sé, estoy elucubrando.
Digo, era también una negligencia de los estados o de los sistemas de salud en el manejo de la vacuna, entonces el laboratorio deslindaba responsabilidad porque había habido negligencia de quienes la manipulaban y la hacían llegar a la población. Ese era el tema. Bueno, por algún motivo, nuestras autoridades creerán que tiene que estar o no tiene que estar. Y nos dirán y haremos lo que sirva para tener la vacuna lo antes posible. Está muy bien. Claro. Y volviendo al tema PASO un minuto. La oposición o Juntos por el Cambio planteó la semana pasada una especie bueno, dicen, por ahí estaban de acuerdo en avanzar un poco con el aplazo del cronograma, pero plantearon el tema de la boleta única de papel y también plantearon un tema muy propio de Cambiemos y de Juntos por el Cambio, que es el voto de los argentinos en el exterior, el voto vía postal y no yendo a los consulados. ¿Cómo ves esos dos puntos? Respecto de la boleta única, creo que recordaremos todos que las reglas electorales no se pueden cambiar en el año en que van a suceder las elecciones. Yo reconozco que estamos en un contexto de pandemia, pero si encontramos alguna fórmula o forma donde el cambio de la boleta única no es absolutamente condición para votar en pandemia, no debería ocurrir ese cambio, un cambio tan profundo en un año electoral. Y respecto del tema de los consulados versus el voto postal, creo que eso mejor habría que consultarle a autoridades electorales cuáles son los riesgos del voto postal y por qué se prefiere el voto en los consulados. Digamos, hasta ahora el voto en los consulados ha funcionado muy bien también. O sea, de acuerdo a su postura, usted no estaría a favor de suprimir las PASO como se había planteado el proyecto de Pablo Yedlin, siendo que este es un año electoral. Su postura es posponer ambas elecciones, las primarias y las generales. No tengo una postura así como firme por uno u otro formato, digamos. También sabemos que el presidente de la Cámara de Diputados ha hablado de hacer una suerte de ley de lemas, de hecho, ¿no? Sí. Uniendo, a eso te referías, ¿no? No, lo uniendo que planteo es que, por ejemplo, uno de los proyectos era suprimir las PASO. Otra opción era esta especie de ley de lemas. Este año, avanzar con eso sí sería modificar las reglas del juego. Para usted, como mucho, ¿se podría apelar a posponer un mes por pandemia? No. Según el proyecto que se estaba pensando, sería una suerte de ley de lemas. Pero lo que sería son pasos simultáneas con las generales. O sea que no es un cambio legal tan profundo. Lo que pasa es que lo comparamos con el sistema de lemas porque es la figura más rápida para comprender cómo sería. Pero superponer las dos el mismo día sí sería cambiar las reglas del juego en un año electoral. Bueno, es tu opinión. Bueno. Claro, en todo caso dejemos que sea. Espérate, Claudia, por las reglas se alteran desde el punto en que se cambia la fecha. Ya es una regla alterada, que estemos en consenso, de que podamos llegar a un punto. Ya alteramos la regla. Por la razón que fuera. Vamos por parte. Sí. Vamos por parte. El cambio de fecha, me parece una alteración menor. Exacto. En un contexto de pandemia. Bien. ¿Está bien? Perfecto. Si vos me preguntás, es lo que yo a priori preferiría. Claro. ¿Bien? Sí. Luego, el cambio de hacer en simultáneo el mismo día las primarias y las generales es una modificación de un tono mayor. Podría ser, es discutible, dejaría que se pongan de acuerdo los partidos políticos. El cambio hacia boleta única me parece de un tono aún mayor el cambio. Yo diría, habría que ver si es tan necesario ese cambio para facilitar el mínimo contacto. No lo sé. Creo que aquí estamos ante un caso típico de necesidad de que lleguen a un acuerdo los partidos políticos con la presencia de autoridades electorales y de la justicia electoral, que también supongo que tiene mucho que opinar respecto de cuál es el formato que genera el menor contacto humano posible, ¿no? ¿Y qué protocolos vio en El Salvador? ¿Cómo fueron las elecciones en un año tan particular? Fue una experiencia muy interesante, muy interesante. En primer lugar, es una experiencia interesante porque lo que te demuestra es que se puede votar.
en contextos de pandemia. Con, por supuesto, la toma de temperatura, con el alcohol, etcétera, al ingreso a la escuela, ¿no?, de votación. Por otro lado, aparece un nuevo rol de los fiscales y de las autoridades de mesa, que es el rol de custodiar las distancias. También las autoridades electorales presentes, todas, incluidos los observadores, éramos una suerte de permanentes custodios de las distancias. Esto aparece como una novedad, me parece, bastante interesante. Por otro lado, aparece la posibilidad de utilizar los espacios abiertos, gimnasios, pasillos, etcétera, como espacios de incluso de cuarto oscuro. Porque ellos tienen un tipo de cuarto oscuro que no es como nosotros el aula, sino que son unas cabinas. Cabinas, perdón, gracias. Unas cabinas de cartón, pero aún así, aún cuando el cuarto oscuro siguiera en el aula, creo que con las ventanas muy abiertas y con el uso de los espacios abiertos de las escuelas, o sea, creo que podemos hacer un rediseño profundo de la manera de circular en las escuelas que pueden ayudar muchísimo a un menor contagio. Eso es esa es la experiencia que me traigo. Y sobre todo la presencia permanente de personas recomendando distancia, ¿no? Y eso estábamos todos, autoridades de mesa, fiscales, autoridades electorales, las fuerzas de seguridad, todos estábamos con ese tema todo el tiempo, ¿no? Apelo a tu criterio pedagógico tan amable que sos siempre, que nos ayudas a entender ciertas cosas. Recién hablábamos con Tonelli de por qué está sucediendo esto, que el riesgo no se ve. Él nos hablaba de una situación que vivió su hija en un registro civil donde los que se casaban llevaron más personas de las recomendadas y todos querían entrar en un caso de felicidad, pero que no se puede. Y que la gente sigue, algunas personas, la gente es un colectivo que no me gusta, algunas personas siguen insistiendo en vivir en una situación de normalidad que ya no está para nosotros. ¿Cuál es el punto medio? ¿Qué debe hacer el Estado para alertar aún más sin que lleguen titulares catástrofe o decir simplemente la verdad, que las camas se están saturando? Pero ¿qué campaña más efectiva, o si has visto en países vecinos, se puede hacer para que esa situación no se repita? Ni hay que hablar de las fiestas clandestinas, que bueno, ya ahí es otra cosa o es lo mismo, ¿no? El considerar que a mí no me va a tocar y si me toca, bueno... una desidia espantosa, pero ¿qué puede hacer el Estado? Decía Tonelli, esto es una cosa de conciencia individual, pero cuando la conciencia individual no funciona, ¿el Estado se tiene que poner más restrictivo en cuanto a coerción? ¿Qué deberían hacer? Mira, por un lado creo que, y retomo el homenaje que hacíamos al inicio al periodista Mauro Viale, creo que hay un rol muy importante que pueden hacer los medios de comunicación, y si me permitís, siento que todavía no lo están haciendo. Desde llevar barbijos en los estudios, hasta mantener mayores distancias, hasta mantener mayores distancias, porque hay momentos en que uno mira ciertos paneles y ve unas distancias que uno dice, no, acá hay algo que no está bien, y también respecto de lo que dicen. Creo que ahí hay un acuerdo político que hay que hacer con los empresarios de medios, con los dueños y los responsables de los medios y con periodistas. Eso por un lado. Por el otro, en materia coercitiva, hoy no sé, leía en algún lugar algún estado municipal, creo que es, perdón, capaz ustedes tienen mejor la noticia, que está apelando a los cortes de luz en los casos de fiestas clandestinas. Me pareció una idea bastante... Como cuando yo les corto el internet a mis hijas, ¿viste? Que... Algo así. Mira, ahora busquemos, la verdad que tendría que haber prestado más atención a la noticia. Pasó por mis redes y lo leí un poco al pasar, pero me pareció muy creativo, digamos. Me pareció que, bueno, sin luz no hay fiesta clandestina, ¿no? Bueno, no sería mala idea. El asunto es cómo evacuás una fiesta oscura. Sí, es complicado desde todo punto de operativo. vista, porque eso se puede hacer en un pueblo más chico, donde haya algunas personas más controladas, no cientos de personas sin luz. A lo que voy es que seguramente, y como esta situación es inédita, se nos ocurrirán medidas también inéditas
para resolver estas situaciones. No me pidan a mí que piense en mayor resolución. No, claro. Bueno, en esto que decía Pero está muy bien, de viste, poner muy de bien. acuerdo a los editores, digo, Sí. estaba buscando, Sí. el 19 de marzo fue esa tapa de todos los diarios, esa tapa conjunta igual Claro. de todos los diarios, al virus lo Claro. frenamos entre todos. Sí. Bueno, allí se ve que hubo alguna reunión y algún consenso con tal los cual, no editores está mal lo que de decís, todos los Leo. diarios, pero Sí. se ve que después no se extendió mucho Es más. cierto, eso está muy bien. Nuestro rol nos cabe la crítica Pero como es nuestro rol. correcto, es en esa línea que me refería. Gracias Bien. por recordar aquella Bien. etapa. Bien. Sí, sí, sí. Gracias, diputada. Un placer, como siempre, Claudia. Para mí también, siempre un placer. Gracias, hasta luego.